Bueno, hola a todos. La pregunta con la que iniciamos esta clase es justamente ¿por qué vivimos en sociedad? Es decir, ¿por qué si creyendo que de alguna manera la sociedad, en cierta forma, digamos, limita nuestra libertad, sin embargo, el hombre decide, ¿no? O se inclina, o se ha inclinado durante tanto tiempo a vivir en sociedad? Y es una pregunta que nos hacemos nosotros, pero es una pregunta que se han hecho también los teóricos, ¿no?, de la sociedad. Es una pregunta que también está siempre vigente dentro del ámbito de la sociología, y es una pregunta fundamentalmente que se han hecho aquellos que de alguna manera han hablado de un consenso de la obediencia, digamos, ¿no? De cómo es de que en cierta medida le concedemos determinado poder en una relación que suele ser en cierta forma asimétrica, ¿no?, donde hay alguien que manda y alguien que obedece, y de alguna manera concedemos ese poder de representación, en nuestro caso, en el caso de la democracia, pero que en definitiva viene a poner, digamos, sobre la mesa de vuelta esta pregunta. Y entonces para esto nosotros recurrimos a las teorías, las llamadas teorías del contrato social, ¿no? O las teorías contractualistas, como le llamamos, ¿no? Se supone que hay un contrato que uno establece de una manera, incluso hasta podríamos decir hoy tácita, por las cuales decidimos obedecer y les concedemos una cuota importante de poder a otros que son los que mandan, ¿no? Entonces el texto que les dejé la semana pasada para trabajar recorre varios autores, va desde Aristóteles a Marx. Brevemente, haciendo una pequeña, digamos, reflexión sobre cada uno de ellos, que en definitiva yo voy a reproducir y ampliar, a explicar en esta clase, ¿no? La primera cuestión dice Aristóteles, que es uno de los primeros autores que se cita en el texto, es que de alguna manera en el ámbito de la familiaridad, es decir, en el ámbito de la familia, ya están dadas las condiciones por las cuales nosotros vamos a reproducir esa relación, digamos, de obediencia, ¿no?, y de ejercicio del poder en una, podríamos decir, familia más grande que es la sociedad. La sociedad para Aristóteles sería un conjunto de familias, pero ya en la familia de alguna manera está el germen, ¿no?, digamos, de la vida social. Y Aristóteles admite que vivimos en sociedad porque, claro, no todos somos aptos para todo, entonces nos necesitamos mutuamente. En definitiva, podemos afirmar que está quien posee la fuerza física, ¿no?, para labrar la tierra, para trabajar en el cuidado de los ciudadanos, ¿no?, lo que se llamaban en la antigüedad los guardianes, hoy nosotros llamaríamos la fuerza de seguridad, y hay otros que, digamos, sus características físicas y de contexto les permite otro tipo de tareas que son también necesarias para la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, esa sería como la primera idea que está expresada en Aristóteles. La otra que aparece allí es la idea de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes escribe un texto bastante extenso, se llama El Leviatán, eh, ahí postula una idea que es bastante interesante e incluso podríamos decir fue revolucionaria, porque Hobbes parte de la idea de que el hombre, frente a la escasez de recursos que hay, genera inevitablemente entre los otros hombres una contienda, es decir, hay una guerra de todos contra todos, y en esa guerra, digamos, uno necesita preservarse, uno necesita este, hacer lo necesario para obtener lo que justamente lo que le hace falta para vivir, ¿no? Y en esa necesidad el otro se vuelve de alguna forma un enemigo. Entonces Hobbes, lejos de plantear que hay, digamos, algo bueno en el hombre, dice el hombre es egoísta por naturaleza, y por lo tanto esa avidez por procurarse lo propio implica que entre en guerra con el otro, ¿no?, que entre a guerrear con el otro. Y buscando esa satisfacción personal es como el otro se convierte en su enemigo. Por lo tanto,
hay algún punto, digamos, un punto que es estrictamente racional para Hobbes, en el que este hombre, que de alguna manera, digamos, está en guerra con todos los hombres, se da cuenta de que, bueno, él y los otros, de que es inviable vivir de este modo, ¿no? Que tenemos que establecer un acuerdo, un pacto, porque también el acuerdo está inspirado en el miedo, digamos. O sea, si yo admito que el otro es libre, en la misma medida en que yo soy libre y no hay alguien que regule esa libertad, bueno, nos vamos a devorar unos a otros, ¿no? Por eso la famosa frase de Hobbes, homo homini lupus, ¿no? El hombre es un lobo para el hombre, ¿no? Entonces, esa posibilidad de acuerdo se da entre los hombres, pero hay que admitir que si no hay un tercero que medie en esta situación, digamos, el pacto no se lleva a cabo, no se cumple. Dicho en otras palabras, yo podría establecer con alguien un acuerdo y un día levantarme y decir, bueno, este acuerdo no lo voy a cumplir. ¿Quién me obligaría a sostener justamente mi palabra, ¿no? Dice Hobbes. Para eso tiene que existir un leviatán, es decir, tiene que mediar entre esta persona y esta persona, o entre grupo de personas y este grupo de personas, una tercera fuerza, que es el Estado, ¿no? El leviatán para Hobbes es el Estado, que tiene que tener, digamos, mecanismos de fuerza para hacer cumplir la ley, ¿no? Entonces eso es lo que nos permite vivir en armonía, es que todos, en cierta medida, le concedemos el poder al Estado, que es el que en definitiva regula la vida social. Hay una salvedad en el caso de Hobbes. Bueno, por un lado debo decir que de ese estado de naturaleza para Hobbes pasamos al estado, digamos, de vida, al estado civil, digamos, ¿no? Del estado natural al estado civil. Pero John Locke, que fue un filósofo de los llamados filósofos británicos, hace una salvedad a la teoría de Hobbes diciendo que la autoridad en definitiva es una autoridad que tiene que ser refrendada, es decir, es una autoridad que no es que se concede de una vez y para siempre como la autoridad de un monarca, sino que si ese monarca o ese estado no es ético, si ese estado no es justo, bueno, tenemos la opción, digamos, de quitarle el poder y de elegir a otros, ¿no? Bueno, es muy interesante la intervención de Locke, porque mientras Hobbes está pensando en un estado absoluto, Locke habla de, digamos, en cierta forma, de recortarle de algún modo ese poder al leviatán, ¿no? Porque si no también se puede convertir en un peligro. El gobernador puede convertirse en un déspota y no habría autoridad superior, digamos, que de alguna manera lo regule, ¿no? Es el gran problema de las monarquías a veces. Entonces, en las sociedades democráticas existen los tres poderes, ¿no? El poder judicial, el poder ejecutivo, y el poder legislativo, que lo que nos aseguran es que no haya una sola concentración de poder y que esa única concentración de poder convierta a los hombres que son gobernantes, ¿no? Este, en déspotas, digamos, ¿no? En autoridades absolutas. Bien, el otro pensador que aparece aquí es Rousseau, y era muy importante decir que Hobbes decía que pasamos del estado de naturaleza al estado civil, porque porque Rousseau, perdón, propone algo parecido, pero a la inversa. Es decir, Rousseau dice, bueno, ese estado de naturaleza era un estado ideal del hombre. En realidad hay muchos problemas en la teoría de Rousseau porque esa idea de lo natural es una idea ficticia. Digamos, esta idea de que el hombre en un estado de naturaleza no guerrea con otros hombres, no es belicoso, no es un hombre egoísta que tiene que luchar por los bienes que son escasos, como dice Hobbes, dice Rousseau, porque ocurre todo lo contrario. En realidad los bienes son prósperos, hay de todo y para todos, y por lo tanto no hay necesidad de pelear. Entonces, ¿por qué el hombre, digamos, se constituye en una sociedad? Dice Rousseau, bueno, podrían haber dos cuestiones, ¿no? Los cambios climáticos y la superpoblación. Entonces la superpoblación hace que al haber tanta gente, bueno, tengamos que organizarnos en cierta medida y que esa organización en definitiva trae aparejada algunos daños que él llamaría colaterales, digamos, ¿no? Lo decimos nosotros en términos así bastante de entrecasa, que son justamente el hecho de que vivir en sociedad
de alguna forma corrompe al hombre, ¿no? Porque ese hombre en estado de naturaleza para Rousseau es un hombre bueno, es un hombre que ni siquiera tiene que hacerse un planteamiento moral, porque lo bueno y lo malo no están en él ni en las cosas que hace, porque vive salvajemente, digamos, ¿no? Hay como una cuestión vinculada a la naturaleza, desde el punto de vista moral, como algo bueno, digamos, ¿no? Entonces, ese buen salvaje, así lo nombra Rousseau, se asocia con otros hombres porque, digamos, de alguna forma no le queda otra, ¿no? Y por eso tiene que establecer un contrato, un acuerdo para poder vivir con ellos. Rousseau es otro de los contractualistas, es otro de los que dice que es necesario un contrato social para poder vivir en armonía. El otro pensador que aparece ahí es un filósofo alemán que se llamó Immanuel Kant, y Kant de alguna forma acepta obviamente al Estado como una autoridad, dice porque los hombres racionalmente se dan cuenta, solamente a partir de la razón, en este sentido hay una asimilación bastante, digamos, cercana a Hegel, que es el otro pensador, se dan cuenta que debe haber una autoridad que administre lo justo, ¿no? Lo bueno para todos. Es decir, no puede quedar el ámbito de la justicia, del deber y de lo bueno para la mayoría, no puede quedar en manos de un sujeto individual. Entonces es necesaria la conformación de un Estado. No podemos vivir anárquicamente, diría Kant. Tenemos que vivir en base a un orden moral y a un orden social, y ese orden está garantizado por medio del Estado. Y el último pensador que aparece en los apuntes es Marx. Marx hace un análisis justamente del Estado, quizá en un sentido crítico, porque de alguna forma se da cuenta que el Estado reproduce las diferencias sociales, que son las diferencias que establece el mercado, digamos. Cuando explica que un obrero trabaja para duplicar o triplicar las ganancias del capitalista, dice no solamente tiene que ver con roles, con que el obrero haga parte de la mercancía y el capitalista el que pone el capital, sino que además de ser roles en el ámbito del trabajo, son roles sociales, digamos, ¿no? Son roles que establecen clases sociales, que establecen diferencias entre los hombres, y esas diferencias no debieran existir. Por lo tanto, toda idea marxista, en el fondo, implicaría una supresión del Estado. Digamos, los hombres tendrían que llegar a ser iguales, tan iguales que no haga falta un Estado que regule esas diferencias, digamos, ¿no? Bueno, en síntesis, estas son algunas de las ideas que aparecen en las teorías contractuales, y que en cierta forma nos vuelven a plantear la pregunta que hicimos al inicio, ¿no? ¿Por qué vivimos en sociedad? ¿Cuál sería, digamos, el propósito de vivir en sociedad? Y si es posible no hacerlo, ¿no? Que esta es otra gran cuestión. Cuando nosotros leímos al principio el cuento de Jack London, donde bueno, ellos se dan cuenta de que la fuerza de uno es superior si la unimos a la de los demás, se dan cuenta de que de esa forma pueden vivir mejor, pero también se dan cuenta de que eso implica muchísimos problemas, ¿no? Vivir juntos significa también eh, establecer leyes, cumplirlas, que todos tengan un acceso igualitario a los alimentos, bueno, a la formación, a la educación, que no haya algunos que, este, que hagan las tareas más pesadas y otros que no hagan nada, digamos, todo eso que va ocurriendo en el cuento de London, en cierta medida es una metáfora de la sociedad, ¿no? Y, y seguimos haciéndonos esta pregunta porque seguimos viviendo en sociedades que tienden a la injusticia, es decir, a la desigualdad, en la que, como en el cuento de London, hay muchos que se duermen con la panza demasiado llena, o que quizá, digamos, tienen más de lo que necesitan para vivir, y otros tantos se mueren de hambre, ¿no? Es una pregunta que sigue vigente, porque no hemos encontrado los hombres aún una sociedad que responda a la promoción de todos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento de esta clase,
Obviamente, junto con esta clase habrá una pequeña consigna para que ustedes puedan pensar en esta o en las sucesivas respecto a estas cuestiones vinculadas al orden de lo social, a las teorías de por qué vivimos juntos. Bueno, espero que tengan una muy buena semana y les dejo un gran saludo. Cualquier consulta o duda la pueden vehiculizar en los comentarios. Recuerden que la duda o la consulta de uno puede ser la de otros también, entonces es bueno que la compartamos. Bueno, les dejo un gran saludo.